El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidas y bienvenidos a CICESE para Todos, un espacio para la ciencia y la tecnología. Soy Marileidy Arbizu y hoy hablaremos de la lección amarga, que estamos aprendiendo mientras la inteligencia artificial evoluciona rápidamente. Un contraste entre los algoritmos pensados por los seres humanos y aquellos moldeados por cantidades masivas de datos y potencia computacional. Para guiarnos en esta conversación, nos acompañan los doctores Ansel Rodríguez González y Lino Alberto Rodríguez Coayahuitl, investigadores en el CICESE Unidad Académica Tepic, con quienes exploraremos los desafíos de dejar que la máquina aprenda por sí sola. Bienvenidos nuevamente a CICESE para Todos, a un programa más. Muchas gracias por la invitación, Marileidy. Gracias, Marileidy. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema titulado La lección amarga. ¿A qué nos referimos en concreto cuando hablamos de este término? La lección amarga es el título de un ensayo, de un escrito, una reflexión hecha por un científico en inteligencia artificial que es muy importante en el área. Es un científico canadiense que se llama Richard Sutton y él escribió esta reflexión. Aquí el doctor Ansel no me dejará engañar que el doctor Richard Sutton es una eminencia en nuestro campo, ¿verdad? Y ha hecho libros de texto que seguramente, de hecho él los ha estudiado bien, él es de su área. Me ha tocado. ¿Qué opina de este autor? Pues es uno de los referentes. En el área de inteligencia artificial y por tanto lo que comente pues debería ser reflexión. Hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo y de hecho esta reflexión que vamos a ver está interesante porque nos pone en la balanza dos cosas, ¿no? O tratamos de hacer algoritmos que aprendan de los datos, aunque se demoren más y usen muchísima capacidad de cómputo. Y mucha electricidad y mucho todo. O, por otro lado, le pasamos información contextual del problema lo más posible para que el algoritmo casi que esté diseñado por los humanos, ¿no? Entonces, sí, hay ahí una balanza con la que hay que jugar. En este ensayo, el doctor Richard Sutton hacía la reflexión de que los algoritmos más exitosos han sido aquellos que están alimentados por muchos datos y por mucha potencia de cómputo, en comparación con aquellos que trataron de ser diseñados cuidadosamente, más elegantemente por seres humanos, por investigadores, ¿no? Él hacía esa reflexión. Y de eso se llama, y así se llama la reflexión, la lección amarga. ¿Y para quién es amarga esta reflexión? Amarga fue para aquellos que se dedicaban a diseñar los algoritmos de inteligencia artificial de manera, digamos, más manual, más formal. Ellos que querían poner su conocimiento como expertos de un área en un problema, porque al final les ganaron los otros algoritmos, los que no tenían nada de información y simplemente masticaron los datos hasta el cansancio, y esos algoritmos ganaron. Entonces fue amargo para los que trataron de hacer los algoritmos, digamos, pues va a sonar contraintuitivo, pero los algoritmos más inteligentes fueron los que perdieron contra los que eran más tontos, pero que podían aprender mejor o que aprendían de gran volumen de datos. Entonces, se dice amargo porque sí, fue frustrante para los investigadores que trataban de diseñar los algoritmos de una manera más formal, más elegante. Y yo me dedico al diseño de algoritmos. Entonces, me toca de cerca. Cuando uno está diseñando un algoritmo, a menos que sea un algoritmo donde quieres acceder rápido a los datos o algo así,
un algoritmo que tome decisiones, digamos así. Pues si tienes pocos datos o no tienes suficientes datos como para que el algoritmo aprenda, lo que haces es pasarle tu conocimiento en forma de reglas, en forma de expresiones, en forma de incluso el flujo de trabajo en el que va a funcionar el algoritmo, ¿ya? Para ayudarlo a que tome decisiones, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que fumar es dañino para la salud, pues tengo que tomar una decisión un algoritmo tiene que tomar una decisión alrededor de la salud, pues probablemente yo le pongo una regla que diga que fumar es malo, ¿no? Pues es un conocimiento que tengo yo como investigador o un experto del área. Hay muchos algoritmos que utilizaban información de expertos del área, ¿ya? Humanos. Sin embargo, cuando pones toda esa información, el algoritmo sí te funciona bien, pero solo tiene en cuenta aquellos que los humanos fuimos capaces de generar como conocimiento. Hay otras relaciones más complejas que pueden haber entre los datos que ayuden a la toma de decisiones que como humanos nunca la vimos en nuestro razonamiento y somos incapaces de expresárselo a la máquina, y por tanto la máquina basada o los algoritmos basados en ese conocimiento nunca van a poder usarlo. Digamos, ese conocimiento complejo que los humanos no fuimos capaces de darle, ¿no? Y ahí es donde están los problemas que pueden tener. Claro, si tengo pocos datos, tengo un proyecto a un año, ¿ya? Pues tengo que hacer que el proyecto funcione, ¿ya? Sin embargo, si tengo un proyecto a 10 años, pues puedo poner mi máquina dedicar muchísimo tiempo a recolectar datos etiquetados, o sea, digamos, conjunto de características de algo y la clase a la que pertenece, está enfermo o no, por decir un ejemplo, y gastar mucho tiempo en capturar datos y después gastar mucho tiempo en que un algoritmo de aprendizaje trate de entender todas las relaciones que existen en esos datos, ¿no? Sí, se va a demorar más, ¿ya? Sin embargo, puede llegar a mejores resultados que aquel algoritmo diseñado a mano por un humano utilizando el conocimiento, digamos, humano. Y yo quiero hacerte aquí una pregunta. Creo que ya tú tienes una larga trayectoria como investigador, más o menos. ¿Cuántos años desde que empezaste tu doctorado o incluso antes, si tomamos en cuenta la maestría, a ti te ha tocado vivir en persona la lección amarga o conociste a alguna persona de cerca que le hayas visto que estaba diseñando un algoritmo? Mi pregunta es esta: estaba diseñando un algoritmo y en otro lugar del mundo publicaron algo que hacía lo mismo, más fácil, pero con un montón de datos y le ganó. Yo creo que me tocó vivir la época en la que toda la visión computacional se extraía las características a mano. ¿Ya? Y tú diseñabas las características que había y querías encontrar ciertas formas en la imagen o ciertos rasgos, ciertos bordes, ciertas cosas. Y había toda una escuela. Exacto, es la palabra, una escuela. Con tipos de rasgos Bueno, para poner en contexto el ejemplo que pone el doctor Ansel, él se está refiriendo más o menos a lo siguiente. Supongamos que yo quiero diseñar un algoritmo que reconozca rostros, que como ahora, por ejemplo, los celulares que se desbloquean con ver nuestro rostro. Lo que él se refería es que antes había investigadores exclusivamente dedicados a diseñar ecuaciones que a lo mejor calculaban las formas del rostro. O sea, a lo mejor calculaban la distancia entre los ojos, el tamaño de la boca, la forma de la nariz. Y estos investigadores eran verdaderos matemáticos, gente que se dedicaba a la geometría, a la anatomía, que tenían mucho conocimiento. Y así se hacían los algoritmos antes. Y de momento llega alguien que lo único que tiene es 1 millón de fotos o millones de fotos y con eso lo resuelve, ya sin hacerse tantas preguntas, ¿no? Entonces es frustrante, es un golpe muy duro, hecho, ¿no? O sea, nos tocó vivirlo porque sí, yo también lo vi en la visión del aprendizaje profundo, en visión computacional, y antes todo se hacía con esta parte de extraer rasgos de forma handcraft, hecho a mano, y después esas características se pasaban al algoritmo de aprendizaje, ¿no? A la red neuronal, por decirlo así, al clasificador, y ya eso está incorporado automáticamente y se hace directamente a partir de datos con las redes convolucionales, que son un tipo de algoritmos. ¿Y tú lo sospechaste en algún momento que eso iba a pasar? Yo sí, fíjate que cuando yo estaba en la maestría,
yo leía los trabajos de las personas que hacían este tipo de investigaciones, que eran más como geómetras, no sé, matemáticos, y algo me olía mal, algo dije, no, creo que en cualquier momento va a llegar alguien que va a hacer esto de manera más simple, ¿no? O sea, no sabía en ese momento que iba a ser con más datos, con más potencia computacional, pero sí sentía que querer encontrar algo complejo no era la respuesta. Yo sí me había dado cuenta, incluso desde antes, cuando estaba en la universidad, que estos algoritmos de búsqueda, muchas veces, aunque se demoraran más, iban a llegar a soluciones que a mano me iba a tardar mucho incluso lográndola, ¿no? O no iba a llegar a la mejor solución. Y con algoritmos de búsqueda, pues sí se podía. Y eso extrapolándolo, claro, a al contexto de aprendizaje, pues fue lo que pasó después. De hecho, yo creo que mucha de la investigación en inteligencia artificial general no ha avanzado tanto, porque hacer que un niño aprenda a hablar nos lleva 2 años, a leer nos lleva 6 o 7, dependiendo del niño, que es un ser que va aprendiendo, ¿no? Sin embargo, nosotros queremos que los algoritmos aprendan rápidamente, no les damos ese tiempo, ¿no? Entonces, y muchas veces nos hemos dedicado a tratar de hacer las cosas a mano, ¿no? Para que funcionen para un caso particular. Entonces, para ustedes también es amarga esta lección respecto a que ahora es una forma más fácil de, por así decirlo, hacer algoritmos, para ¿o mí preferían la otra forma? No, la otra forma tiene su gusto, porque tú logras plasmar parte de ti, parte de tu conocimiento en aquello que dejas para la humanidad, ¿no? Pero, y además es una victoria vencer al problema con tus conocimientos, ¿no? Es una victoria personal. Sí, tú lograste cómo resolver. No pusiste una máquina que buscara todas las posibles soluciones o se moviera por el espacio de búsqueda de soluciones y encontrara la mejor. No, pues, una analogía sería, por ejemplo, queremos romper una caja fuerte. Sí. Una forma es a lo mejor, como se ve en las películas, poner un aparato para escuchar los engranes y ver cómo se oye, y entonces tratar de encontrar la combinación. El otro enfoque es probar todas las combinaciones. Entonces, obviamente hay un gusto en hacerlo con cuidado, con fineza, y en cambio probar todas las combinaciones porque la computadora puede probar todas las combinaciones, pues... Por ejemplo, parte de mi investigación consiste en hacer algoritmos de minería de datos para encontrar expresiones de la forma, si suceden ciertos valores de variables, suceden otros. Si se dan tales causas, pues podría haber tal efecto. Y algo que yo estoy haciendo y que incorporé en mis algoritmos fue incorporarle conocimiento en forma de funciones de similitud, o sea, que puedan comparar los objetos, ¿ya? Pero eso es una información que tiene que darle el experto, ¿ya? Y los algoritmos funcionan mejor. Y justo hace una semana, incluso antes de ver esto, andaba yo dándole vueltas porque tengo unos problemas en los cuales encontrar esas funciones de similaridad, que además tengo que hablar con un médico, con un experto en turismo. Exacto. De cómo le voy a sacar esa información de la mente. Estaba en ver cómo a partir de los datos podía automáticamente pues tratar de extraer esa información, que ayudara al algoritmo, sí, pero que lo hiciera de forma automática. Y hay algunos ejemplos que se mencionaban en este artículo, ¿no? Por ejemplo, los algoritmos que lograron vencer a las personas en los juegos de ajedrez. ¿No es igual de frustrante para aquellos que jugaban ajedrez que llegue una tecnología y los derrote, que para los investigadores que hacían sus algoritmos? También fue frustrante. Es frustrante independientemente de si son hechos a mano o con aprendizaje. Sí. Cualquiera de los dos casos. Pero cuando lo hace toda la máquina, entonces es frustrante para los dos, para el jugador humano y para el que diseñaba los algoritmos a mano, ¿no? Entonces ya cada vez vamos perdiendo territorio los seres humanos en lo que somos buenos. Y bueno, yo veo que si las máquinas pueden aprender por su cuenta, pues ¿cuál sería realmente el desafío de dejar que esto sea así? ¿Hay alguna desventaja? ¿O cuál se vuelve nuestro papel como investigadores? Claro, también. Bueno, yo creo que hay un desafío grande, ¿no? Y lo mencionábamos justo cuando comenzamos. Y es que dejar que las máquinas aprendan nos lleva muchísimo consumo de energía y puede llevar muchísimo consumo de tiempo.
¿ya? Y como seres humanos Y a de veces... equipo especializado. Y de equipo especializado también, ¿no? Si no es para hacer este tipo de algoritmos que aprenden por sí solos todo, no se puede hacer en una computadora doméstica, ¿no? Entonces, como seres humanos, nuestro tiempo está limitado en la Tierra, ¿no? En personal, cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que eso influye en que no dejemos que las máquinas aprendan por mucho tiempo, ¿no? Y además, los propios sistemas de evaluación de los investigadores a nivel mundial, ¿no? Exigen tener resultados. Entonces, no puedes dejar un algoritmo corriendo 10 años, ¿ya? O sea, ¿de qué vives durante esos 10 años? Y además, muchas veces esos algoritmos están asociados con productos, con necesidades que tienen un momento en el cual ya necesitas dar una respuesta. Entonces, es ahí donde todavía van a seguir teniendo espacio los algoritmos hechos a mano por seres humanos, que a lo mejor combinan el aprendizaje de las máquinas con parte hecho con humanos para poder acortar el tiempo y dar una respuesta que a lo mejor podría ser mejor si se dejara el algoritmo correr hasta que converja en 10 años, ¿no? Pero no tenemos 10 años. Sí, tenemos yo creo 2 meses, que ese es un área, esa 6. combinación que mencionas, donde hay un punto medio donde dices, la máquina va a hacer mucho, pero yo también le voy a ayudar, no le voy a dejar todo para cortar el tiempo que ella va a tardar y que ella compense el conocimiento que yo no tengo del problema que está. Entonces hay que encontrar ese matrimonio, ¿no? Entre esos dos enfoques. Entonces es posible combinar ambos enfoques. Sí. ¿Sí? Bueno, pues creo que es un punto medio que resolvería, pues que daría conclusión a esta lección amarga. No siempre es... En algunos problemas es sencillo, en otros problemas es complicado ese punto medio, ¿no? O sea... ¿Por qué? Por poner un ejemplo, ahora las inteligencias conversacionales, las generativas, han sido entrenadas a partir de un montón de datos, ¿no? A lo mejor porque yo no soy experto en esa área, pero no sé si hay una manera de ayudarlas para que no tengan que leer tantos documentos y puedan ser entrenadas con el mismo nivel de sofisticación. Bueno, a mí ahora no se me ocurre, pero seguro que debe haber algún tipo de información que se le puede dar para ayudarlas. Puede ser que ahí esté el desafío, ¿no? Encontrar. Información que ya no hayan encontrado ellas por ellas mismas, ¿no? Sí. Pero estos, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Estos softwares conversacionales fueron entrenados con millones, billones de textos, ¿no? O sea, no es algo que solamente enormes compañías pueden darse el lujo de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es equivalente al esfuerzo que tuvo, por ejemplo, desarrollar la primera arma atómica, ¿no? O sea, es un esfuerzo monumental, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren que la máquina lo haga solo, porque no hubo maneras de enseñarle a la máquina sobre el idioma, sobre el lenguaje, o las que se propusieron no funcionaron. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Toma, ahí te van todos los textos y tú aprende a conversar, ¿no? Y no sé si haya una manera, como dice el doctor Ansel, yo creo que sería bueno saberlo y puede ser un área de oportunidad. Por ejemplo, este tipo de tecnologías que tienen un montón de datos y pues están aprendiendo por sí solas, ¿hay algún peligro de dejar que lo hagan por su cuenta totalmente? No, a ver, por su cuenta no lo hacen. O sea, los investigadores les pasan el conjunto que van a entrenar. Bueno, a lo que te refieres es que ellas no tienen la motivación para hacerlo. O... ¿La autonomía? Ellas no tienen la motivación. Ellas no tienen la autonomía de agarrar los datos. Bueno, fíjate, es una conversación para otro día, para otro programa que nos invites, Marilady, pero no sé si viste que uno de estos LLMs hicieron experimentos apenas y vieron que andaba replicando su código para que no la borraran. ¿No viste esa noticia? Fue un reporte serio. Es una conversación para otro día, pero como que decía... Lo dejamos para otro día para yo ver bien la noticia, porque cuando escucho noticias de ese estilo, comúnmente las veo como fake y no la hago tanto caso. Esa fue real, esa la dejamos para otro día, pero bueno, vamos a suponer por el momento que no tienen motivación para aprender. Entonces, no es que aprendan solas, los investigadores les empujan los datos, pero ya a partir de ahí ya no les dan muchas más reglas para que ellas lo hagan. Entonces la pregunta es si hay algún riesgo en que las dejemos solas masticar los datos y que... Bueno, los riesgos sí hay riesgos de sesgo, hay riesgos de que... de que no podemos interpretar cómo aprendió lo que aprendió, ¿no? Ese también.
Ese ¿Y es el riesgo más grande. qué riesgo representa? Que no sabemos por qué toma las decisiones que toma. Exactamente. O sea, si yo te digo a ti que una inteligencia artificial decidió que tenías cáncer de pulmón, ¿no? Solamente porque vio un montón de expedientes médicos. Podría estar mal. Podría ser que casi todos los que tenían cáncer de pulmón tenían una pintita blanca en el nombre, o todos empezaban con la letra A, su nombre, y el nombre aparecía en la radiografía, ¿no? Entonces probablemente la inteligencia artificial se haya dado cuenta de eso y esté enfocándose en esa letra más que en la zona donde está el daño, ¿no? Entonces eso es un ejemplo, ¿no? Es una caja negra, no sabes qué es lo que está Como se le dejó pasando aprender dentro. sola, ya no se sabe qué fue lo que aprendió o por qué aprendió y cómo toma las decisiones que toma. Y eso es otra área de inteligencia artificial que tiene que ver con la explicabilidad de los modelos y daría para otra plática. Totalmente. Entonces, es riesgoso porque puede llegar a resultados que quizás no son del todo confiables. No son confiables, podría No ser. solamente no son confiables, no los entendemos. Y entonces también se vuelve, hay cuestiones de ética, ¿no? De decir, voy a tomar, yo como ser humano, no voy a ejecutar acciones basadas en decisiones que no entiendo. Y entonces ese es el problema, ¿no? Bueno, pero eso lo hacemos los humanos en muchos problemas. Tienes razón. Inconsciente, todos los días. Todos los días, ¿no? Y si no, pregúntale a los soldados. A todos. O sea, todos los psicólogos dicen que cuántas de nuestras decisiones son inconscientes, ¿no? Entonces... Pero bueno, se supone que las máquinas estaban aquí para ayudarnos, ¿no? No para obscurecer más los procesos. De toma de decisiones. Y bueno, ya para finalizar el programa, ¿con qué lección se quedan ustedes respecto a esta parte de hacer algoritmos que estén alimentados por cantidades masivas de datos o aquellos moldeados por personas? Pues ya lo mencionaba, yo creo que en muchos casos existe un punto medio en el cual podemos combinar ambas partes para llegar a lograr tener en un tiempo más corto resultados satisfactorios, ¿no? Porque la otra opción, que es irse hacia los datos, hacia el uso de datos, de procesamiento de datos masivos en los algoritmos, pues puede consumir mucho tiempo, puede ser muy costoso los equipos y además puede consumir muchísima energía. Y eso es un problema. Sí, yo creo que también mi reflexión va hacia esto que mencionas al final. A mí una de mis preocupaciones es que estos algoritmos que aprenden de manera un poco más autónoma, es que requieren equipo especializado o una enorme cantidad de equipo y de datos y se vuelven inaccesibles para las personas. Es un caso completamente real y aquí el doctor Ansel no me va a dejar mentir, pero si nosotros que trabajamos en un centro de investigación quisiéramos entrenar uno de estos agentes conversacionales, no utilizarlo, porque eso sí podemos hacerlo, pero entrenar uno está fuera de nuestro alcance. No podemos hacerlo. O sea, es algo que no podemos hacer porque este tipo de algoritmos que aprenden solos ya requieren tanto equipo de cómputo, tantos datos que se empiezan a volver inaccesibles para las personas, incluso que ya no somos personas de a pie, somos investigadores, somos especializados. Entonces yo creo que hay un gran riesgo y que hay que trabajar en eso. Eso sí se ve como un posible riesgo. Más allá de las cuestiones de no saber por qué toman las decisiones, que sí es algo considerable, pero el hecho de que solo... se vuelven exclusivos. Ajá, la exclusividad de quienes pueden generar este tipo Hace un de... tiempo, Exacto. Quienes controlaban el agua eran los dueños del mundo en algún momento. Luego quienes controlaban el petróleo. Pronto va a ser quienes controlen a las grandes inteligencias artificiales, y que por supuesto está asociado con tener muchísimo dinero. Y datos. Bueno, datos. Equipo, datos, energía. Excelente reflexión, doctor Ansel. Bueno, con eso concluimos este interesante episodio de CICESE para Todos. Nos llevamos una reflexión importante sobre el rumbo que está tomando la inteligencia artificial y el papel que jugamos como humanidad, tanto en su diseño como en su control. Agradecemos a los doctores Ansel Rodríguez y Lino Rodríguez por acompañarnos nuevamente en este episodio. De nuevo, gracias por la invitación, Marilady.
Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales, estamos como CICESE Tepic, donde compartimos más contenido sobre ciencia y tecnología. Nos escuchamos la próxima semana aquí en CICESE para Todos, a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.